¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí otra vez con video reforzando, hablando un poquito más de presión, ¿no? Espero que me haya entendido un poco. Voy a borrar esta parte, no he borrado aún, para que usted... Bueno, borremos. No sé si borrar acá todavía, no, bueno, dejemos. Bueno, estaba mencionando lo de la presión, ¿no? Y no hay que confundir, porque cuando hablamos de presión, no es esa fórmula y ese concepto de presión una sola fórmula que sirve para todos los campos, no. Es un concepto básico, de hecho no es, o sea, no sé si llamarle básico, porque la base es lo que nos sirve para todo, ¿no? Que se acerca a la base, ¿sí? Se acerca, o sea, es un complemento, es una fórmula complementaria de las primeras, pero hay varios tipos de presión, ¿no? Por lo menos cuando ya hablamos de hidrodinámica en los líquidos, ¿sí? Vamos a hablar de peso en los líquidos, es diferente a lo que les expliqué en el video anterior, ¿no? De presión, de fuerza, o sea, la presión fuerza en kilogramos dividido entre área, centímetros, ¿no? Centímetros cuadrados. O sea, esa fórmula es muy básica y se queda corta a la hora de abordar otros temas, ¿no? Digámoslo, presión igual a fuerza sobre área, ¿no? Entiéndase fuerza como el peso, ¿no? Por eso es básica. Sí, porque la fuerza no hay otro tipo de pesos, ¿sí? Y el área, bueno, el área sí es igual el área, ¿no? En ciertas formas. Digamos, les puse el ejemplo de que si una persona pesa 80 kilogramos, esa es la fuerza, es el peso, ¿no? En kilogramos, y el área mide 2 centímetros, 4 centímetros cuadrados. Se divide, ¿sí? Y esto nos daría igual a 20, ¿sí? Presión, ¿sí? Pero mire que si vamos a hacer un ejemplo, digamos, con un concepto distinto como de los líquidos, ¿sí? Digamos, acá está allá está dibujado. Tenemos este tanque lleno de agua y usted quiere saber también la presión que le ejerce sobre, digamos, usted tiene aquí una tapa, ¿sí? Una tapa de refuerzo, digámoslo así. Una tapa base, ¿no? Una base de refuerzo, digámoslo, para que no se le dañe esta parte de aquí, ¿no? La parte interior. Entonces, mire esta cantidad de agua, póngale que pongámosle 80 kilos también. 80 kilos de agua. Esos 80 kilos de agua hacen una presión, ¿sí? De 80 kilos, ¿sí? Hacen una presión de 80 kilos, ¿sí? Pero si toda esta tapa de aquí está debajo directamente de la columna, ¿sí? Es decir, aquí tenemos la tapa, ¿no?
Esto ya se fundió. Aquí tenemos esta tapa y esta es la columna de agua, ¿sí? Este es el agua, ¿sí? O sea, estas son las paredes del tanque y esta es el agua. Queremos saber la presión de esta tapa base que está recibiendo toda la presión del agua, ¿sí? Entonces mire que ahí ya nos queda esta fórmula, este ejercicio de acá ya nos queda corto ya. Algo le falta, ¿sí? Esa fórmula queda muy básica, ya no... La misma idea sí, pero ya toca complementar esa fórmula. ¿Por qué? Porque este líquido, el agua, toca primero saber la densidad del agua, ¿sí? La densidad, ¿sí me entiende? La densidad. Entonces ya nos iríamos por densidad, ¿sí? La densidad. ¿Qué más? ¿Qué es la densidad? ¿Y cómo se mide? La densidad es el espesor o el peso que tiene ese líquido, ¿sí? Porque, digamos, hay líquidos que son más espesos, más viscosos, más gelatinosos, y eso varía el peso. Entonces, tenemos que saber la densidad del líquido, ¿sí? Eso, a ver, la densidad, si no estoy mal, densidad es igual a masa sobre volumen, ¿sí? Densidad, masa sobre volumen. Es decir, la masa, entiéndase la masa, la materia, ¿sí? El líquido en sí. Y el volumen es el espacio, ¿sí? El espacio que ocupa, ¿sí? Es como decir aquí, el agua es la masa y el espacio, el qué tan grande es el recipiente o el tanque, ese es el volumen. Mire, entonces mire que van saliendo más cositas, ¿sí? ¿Ahora qué? Más. Ahora la gravedad, ¿sí? La gravedad también, ¿sí? La gravedad ya viene ahí. La gravedad también nos sirve para medir presión, ¿no? Entonces, mire, ¿qué es la gravedad? La gravedad es una presión también, es un peso, pero es el peso de la fuerza, o sea, natural a la que estamos expuestos todos los cuerpos, ¿sí? Recibimos una presión, digamos, del aire, de la atmósfera, tenemos una presión, ¿sí? Y es una fuerza, ¿sí? Sobre nosotros siempre está un peso. Y también funciona igual que la hidrodinámica, ¿sí? Porque es un gas a la larga. Y está sobre una columna, ¿sí? Sobre nosotros. O sea, toda la presión que nosotros recibimos está desde donde estamos, libremente, hacia la atmósfera, hasta el fin de la atmósfera, ¿sí? Hay una columna y esa columna de aire está sobre nosotros y esa es como la gravedad, ¿sí? Y esa es como la presión. Y esa se ejerce, a ver, se ejerce 9,8, bueno, 81, pongámosle 8 para no confundirnos. Ese es el valor, ¿no? Es la fuerza, ¿no? La fuerza con la que presiona cada centímetro. ¿Sí? Eso es una fuerza. Esto es fuerza con la que hace esa fuerza con cada centímetro de área, ¿sí? Miren que entonces esto que irse entendiendo de a poquitos, mire. Ahí de pronto ya los voy enredando, ¿sí? Permítanme, miro el video cómo vamos de tiempo. ¿Sí? Mire que aquí ya los voy enredando.
Entonces mire que también estamos hablando de presión, pero mire que en hidrodinámica ya es un poco más de cosas, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos acá antes de cortar el video? Ya tenemos lo de la gravedad, la densidad, la gravedad, ese ya está establecido, ¿no? Pero igual, ¿no? Área por columna, ¿no? Columna de aire o de gas o de espacio, desde la Tierra hasta, a ver, ¿qué pasa? Entonces, si una persona está, digamos, bueno, hagamos dibujo tipo niño, ¿no? Más fácil. Está aquí esa persona. Y aquí está la atmósfera. Esta es la atmósfera. Entonces aquí hay una columna de aire, una columna de gas. Mire. ¿Sí? Y toda esa columna aquí tiene un ancho, el ancho de nosotros, altura por área, ¿sí? Mire. Área, el espacio, más o menos, por área. Entonces, mire que para la gravedad ya viene otro factor, ¿sí? Más la densidad del aire, pero para no enredarnos ahí, eso ya es muy complicado ponernos a reinventar las fórmulas, por eso ya está sacada por expertos, ¿sí? Por gente experta, genios del estudio, digámoslo así, porque a veces no se necesita tener un gran cerebro, sino disciplina, dedicación y amor por algo, ¿no? A lo que usted se dedique, ¿sí? Bueno, la mayoría son muy pocos, ¿no? Los que realmente han tenido un cerebro más capacitado naturalmente, ¿no? La mayoría es ganas, ¿no? De algo, ¿no? Deseos de algo, ¿no? Bueno, entonces, esta ya está fórmula dada. Tenemos aquí el líquido. ¿Qué otra cosa? Para lo de la presión hidrostática, ¿sí? O sea, miren, ¿no? Déjenme ver, ya tenemos esa parte. Tenemos aquí lo de altura, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el alto del tanque por área, ¿no? Área y por altura, mire. Entonces tenemos altura también, ¿no? Entonces, área al cuadrado